En Happening, subite a la conversación. Orígenes es una exposición del Museo de la Ciudad que se enmarca dentro de los 300 años de Rosario y es una reconstrucción que representa distintos momentos de nuestra ciudad a lo largo de la historia. Es un recorrido por el pasado y por las identidades. Vamos a hablar con Ricardo Valquinta, director del precioso Museo de la Ciudad, y el Rolly Giudici, coordinador de esta muestra, ¿no? Acérquense los mic un poquito. Ahí está. ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Porque recién charlábamos con Ricardo, ¿no? Que están con el post-inauguración, ajustando cosas todavía, con reuniones y agradecemos mucho que se hayan venido hasta la radio. En ajustes de la cotidiana. Así es. La muestra tiene lo suyo, ¿no? Y ya, bueno, vamos a contar acá, pero no todo. No todo, para no animar todo. a los oyentes a que se acerquen al Bueno, Parque de la pueden Independencia. entrar a las redes del museo y ahí van a ver la cantidad de gente que ha ¿Te trabajado. gustó, Pato? Me encantó la No, pasaste muestra, bien. me gustó porque ¿cuántos espacios son en total, Rolly? Son 3 salas. 3 salas. Sí, 3 salas y lo lindo también que vemos cómo el espacio se va modificando, cómo va cambiando, muestra a muestra, y siempre la propuesta va innovando. Bueno, en este caso es una propuesta que tiene una apuesta más tecnológica, Ujú. más interactiva, más con dispositivos, lo que genera como visuales muy lindas, muy interesantes, además del contenido histórico y todo lo que se pensó para la muestra. Cada sala tiene perlitas, ¿no? El trabajo que hicieron de animar fotografías antiguas es realmente fantástico. Y tuvimos muchos invitados. Pero antes de meternos a Sí. las salas, a mí me gustó, y aunque es casi una contradicción, porque muchos que nos han consultado por la muestra nos dicen, bueno, los 300 años de Rosario. Entonces yo dije, hoy, y no me hiciste la pregunta de por qué Orígenes en el marco de los Lo que 300 todos años. preguntan. Entonces, lo que todos preguntan, no me lo preguntaste, y yo me veo en la obligación de poder contar por qué Orígenes en el contexto de los 300 años, porque la ciudad está un poco revolucionada en relaciones, la ciudad, ciertos segmentos Ujú. que se interrogan en relación a los 300 años que celebra el municipio. Y ¿Cuándo son los 300 años? Claro, y en verdad los 300 años es en el 2025, Ujú. es una fecha de 300 años que se remonta al 1700, pero Rosario tiene mucho más de 300 años. Y ese fue un desafío para nosotros como gestores de una institución cultural, con una gran responsabilidad en donde el contenido académico debe ser riguroso a la hora de presentar las propuestas Sin expositivas. dudas. Entonces este concepto de los 300 años fue un desafío desafío grande para nosotros como equipo de investigadores, de trabajadores del museo, a la hora de plantearlo. Porque Rosario tiene mucho más de 300, pero sí tiene 300 también. Claro. Entonces eso es lo que estructura las tres salas del museo, en donde vamos contando paso a paso cada uno de estos acontecimientos hasta llegar al año 1925, que nosotros decimos, bueno, el año 1925 es el padre de la discordia en esta escena. Y a partir de ahí desentrañamos un poco, desentrañamos Que son las un huellas poco del Bicentenario. Exactamente, Ajá. porque en 1925 una gran celebración en Rosario, una gran celebración en torno a esa fecha, presentada por Calixto Lasaga, un concejal de Rosario, una persona muy importante para todos nosotros, porque también es podríamos decir que el padre de quien hoy celebremos el 20 de junio. Él es alguien que propuso para que el 20 de junio sea una fecha de celebrar el Día de la Bandera y que nos reconocen en todo el país por ese acontecimiento, ¿no? Claro. Bueno, y Calixto Lasaga en 1925, en verdad en 1924, propone que el año 1925 sea el año de la celebración del Bicentenario de Rosario. Y a partir de ahí, toda una sucesión de hechos. Y esto es lo que nosotros intentamos con el equipo de trabajo y también con apoyaturas de la gente del CONICET y otras historiadores de Rosario que se sumaron a acompañarnos en el pensar esta muestra.
construimos este relato de más de 300 años en esas 3 pequeñitas salas que tiene el museo. ¿Y de qué producción estamos hablando, no? Porque había que llevar eso a imágenes, utilizar distintos soportes y un relato que se entienda, que sea breve, que llegue y que sea certero, por supuesto. Y ahí sí, bueno, con mi querido Rolly Lojudice venimos desde hace muchos años trabajando en experiencias en donde los recursos materiales, objetuales, la construcción de dispositivos, sobre todo eso, la construcción de dispositivos en los que nos hemos formado. Y digo esto porque para quienes no nos conocen, nosotros trabajamos muchos años en el tríptico de la infancia, que ha dejado huellas en nuestra que es lo que permite también hablar de los orígenes de la ciudad, pero no de una manera estática. Exactamente. Y ahí es en donde nos metimos. Por eso, cuando uno ingresa al Museo de la Ciudad, se va a encontrar con una sala muy pequeñita, una salita pequeña, en donde el lenguaje dramático, sin estar los actores presentes en sala... Esa sala es mágica. Es mágico lo que pasa ahí, ¿no? Sí, tal cual. Y fue de una construcción, porque la idea, o sea, todos tenemos idea, pero después hay que realizarlas, ¿no? Y bueno, nos valimos también de mucha gente talentosa y creativa, además de los actores, que los podemos nombrar, si querés, Tito Por supuesto, Gómez. le contamos a la gente que cuando vos ingresás en la primera sala hay unos cuadros. Como una sala de ilustres, que no son tan ilustres, ¿no? pero... Donde hay grandes actores de la escena rosarina. Exactamente. Poniendo el cuerpo a personajes de la época que están hablando. Claro, porque ahí recurrimos a ese artilugio de la teatralidad como para contar en un periodo que va de mediados del 1600 al 1725, donde no hay mucho para mostrar documentos o cuestiones. Y ahí aparecen unos cuadros a los Harry Potter, que tienen actores que van hablando y dialogando uno con otro desde su cuadro. Sí. Van dialogando Fue un desafío primero desde el guión, que tuvo mucha revisión y cuestiones, para que, bueno, seamos fieles a los acontecimientos, a los hechos. Los personajes están inspirados en algunos personajes de la historia. Quizás Catalina es la más... Catalina lo quisimos así como un poquito más... Ella que está ahí cosiendo la bandera, sí, ¿no? tal cual. Hubo un gesto ahí más como de la joven de ese grupo, porque en realidad están todos compartiendo como una temporalidad, pero no sabemos cuándo... Claro. Esos personajes se pueden haber sido contemporáneos o no tanto. Es una apuesta teatral. Sí. Y ahí contamos, bueno, con un equipazo de actores como Tito Gómez, Vilma Echeverría, Miguel Bosco, Lucía Mótola y Leandro Macaño, que le dieron vida a esos cuadros. Y qué importante para los actores rosarinos, ¿no? Porque yo cuando veía a Vilma no me podía olvidar que ella había hecho de la hermana de Belgrano en la visita guiada a la vida de Manuel Belgrano, me acuerdo de la escena en el Consejo, ¿no? De la muerte de Belgrano. Sí, tremenda. Y la ves inolvidable. Allí. Eso, pregunta, el vestuario de esas escenas de los actores, ¿forma parte del patrimonio del museo? No, hay algunas cosas que son donaciones, pero que no son patrimonio, digamos, ¿no? Porque ahí nos valimos, ya te digo, de lo teatral. De lo teatral. Y gracias a también el depósito de vestuario que tiene el Teatro La Comedia, un material que habíamos acopiado también en el Jardín de los Niños, cosas propias, ni te cuento, de cantidad de... Como cuando se produce teatro. Y porque es eso. Y aparte es un grupo que de alguna manera, es un placer. Ayer les mandaba un saludo a todos los actores porque no todos pudieron ir todavía. Pero bueno, fue un lujo hacer esa producción. Esa sala es mágica, ¿no? Sí. Está a la entrada del museo, no se la pierdan porque realmente... Y además armar el guión. Sí, eso es lo que va anticipando y poniendo al público en situación. Son 10 minutitos lo que dura esa escena, por decirlo. También se vale de cuestiones tecnológicas que son sensores y cosas como para que cuando está la sala vacía, esos son cuadros fijos y cuando la gente ingresa se pone en movimiento. Como Harry Potter. Sí. Y bueno, por eso digo, de la idea al llegar a poder plasmarlo, fueron meses de cranear y de pensar cómo ponerlo y cómo hacerlo y demás. Y bueno, gracias al aporte de gente que está muy
se ha comprometido muchísimo con el proyecto y han aparecido todas esas estrategias. Vos sabés, Bien, Patricia, sí. que a medida que vamos nombrando, viste, aparecen nombres y actividades, y a mí me gusta pensar esto, sobre todo, voy a decir algo que viste que uno lo lleva aquí adentro en las tripas, ¿no? Cuando en estos tiempos hay un profundo desprecio por el trabajo en la cultura y puntualmente por el trabajo de la cultura, a mí me encanta pensar y saber que hay otras escenas posibles y que cada vez que nosotros inauguramos una muestra, la previa activa un sinfín de engranajes vinculado al mundo de las industrias culturales en el que participan actores, actrices, guionistas como Daniel Feliu, que trabajó también en esta construcción dramática, diseñadores, Lorena maquilladoras, trabajadores del mundo textil. Y es un circuito virtuoso. Y yo digo ese circuito virtuoso en donde hay una circulación de dinero y cada uno de estos artistas pueden percibir por ese trabajo que hacen. Pero por también eso no es un Orígenes da cuenta del acontecimiento patrimonio cultural de la ciudad. Sí, claro que sí. Porque ahí aparecen, como vos decías, un montón de disciplinas Sí. que convergen y se unen con un propósito común, ¿no? Sí, de las muestras anteriores, La Forma del Amor, que Sí. fue la anterior, que se hizo en febrero, o la que hicimos el año pasado del Río, digamos, todas tienen como ese cruce interesante, también con arte, con patrimonio, con objetos, o sea, ahí, Que bueno, forman parte del museo. les contamos a la gente que una de las salas, digamos, tiene radios de nuestra Impresionante, colección, que ahí qué lindas, Patricia estaba qué linda, yo estaba emocionada. fascinada, saqué un montón de fotos porque además tienen audios Claro. de radios que, entre paréntesis, no hay mucho No, en no. archivo, ¿no? No, porque la primera transmisión de radio fue en 1920, entonces Claro. nosotros estamos contando ahí un periodo de Rosario más, bueno, desde el 1900, con el advenimiento de también la tecnología de la época, los trenes, todo lo... La radio a válvula. La radio a válvula, y ahí, bueno, hay 10 radios en exhibición que Preciosas. son patrimonio del museo. Hermosas. Y recopilación de audios y algunas recreaciones que tuvimos que hacer también Porque no de había. publicidades o de eventos culturales. Claro, o porque les contamos que las radios hay dos dos islas, paneles, dos sí. paneles y tienen audios propios, Ujú. ¿no? O sea, cuando vos te acercás, se activa. escuchás, se activan, ¿no? Ujú. Y adelante de esto hay otra de las joyitas, que es la recreación de las fotos antiguas, cómo las animaron. Sí, bueno, en la colección del museo hay un mueble antiguo que perteneció a un viejo bar que se llamó el Bar Soberón. Era como esos muebles donde se ponían adentro. El Sunderland De tiene cosas uno, a por granel, ejemplo, ¿no? claro. Claro. De la venta a granel. Exacto. ¿no? Vos comprabas un cuarto de lentejas, de Sí, fideos. sí, sí. Nosotros Hasta el azúcar, sí, sí. harina. Y nosotros la conocemos como la fidera. Y bueno, fue rescatada de nuestro depósito. Digo rescatada, seleccionada para Un poder mueble ser- de gran porte. Sí. Tiene 15 cajones. Y en cada uno de esos cajones a nosotros nos sirvió esta idea, ¿no? Jugamos con la metáfora y la metonimia, ¿no? Ese lugar de acopio, que también la ciudad de Rosario fue un lugar de acopio para luego exportar. Entonces, en esa fidera construimos un núcleo narrativo en donde hablamos sobre la Rosario productiva. Y en esa Rosario productiva, aparte de los textos duros, rigurosos, de dato preciso de lo que se exportó, que salió desde los puertos de Rosario, mostramos las escenas del ferrocarril, las escenas del puerto y las escenas de las y los trabajadores. Aparece refinería ahí. Claro. Porque esta ciudad pujante es gracias al esfuerzo de las y los trabajadores y la lucha obrera. Y ahí mostramos los Sí. acontecimientos de principios de 1900, de 1920. Con una ¿no? fuerza total, porque lo que hicieron fue tomar fotos y animarlas en una Sí. continuidad. Bueno, Ahí tenemos que nombrar sí, por supuesto. a los genios de Pablo Rodríguez Jaure y Gabriel Schubone, que, digamos, ya venían trabajando ellos en un proyecto así, y es como que el universo nos va conectando, porque Fue en simultáneo. fue en simultáneo, Simultáneo. o sea, nos mostraron eso Claro. y nosotros ya estábamos pensando en cómo ya habíamos hecho pruebas nosotros de Por de ejemplo, cómo hacerlo. Tomemos uno.
el del ferrocarril. El del ferrocarril. Claro, Con- son 4 imágenes que forman parte del archivo, son 4 fotos del archivo fotográfico del museo que están recreadas con esa animación O sea, se con tomaron inteligencia 4 artificial. fotos 4 fotos por del video. ferrocarril. Claro, y con eso se hizo un videíto. O sea, con eso hay una Y- secuencia que dura unos minutitos y está como... Lo mismo se Y hizo. fotos de distintas temporalidades. Sí. Ah. Lo maravilloso de esto es que tanto Gabriel como Pablo. Pablo, ellos trabajaron las fotos y luego hicieron un proceso del uso de inteligencia artificial para ponerle animación a esas imágenes estáticas que son parte de la mágico, colección. realmente Sí, es es mágico. muy fuerte lo del muy puerto, fuerte. es muy fuerte lo de los obreros. Sí, porque también le das Tiene vida, movimiento, no solamente le tiene das vida fuerza, a tiene los potencia. a los lugares, sino a los personajes. A los personajes. Eso me daba cuenta hoy, después de verlo un montón de veces, ¿no? Pero cómo humanizás a esas personas que llevan... Claro. No estás hablando de un cuadro estático, no, estás viendo. No, estás no, viendo por eso creo que la gente se va a sorprender. cuerpos, vidas, luchas. La gente se va a sorprender con el resultado de... Nosotros estamos muy, muy felices con lo que pasó, con lo que pasó el jueves, el día de la inauguración, que si bien hubo muchísima gente, que agradecemos porque a pesar del frío, pero bueno, se Bueno, congregó está mucha ahí, gente. se puede ver, es una muestra fantástica. Sí, va a estar mucho Y tiempo. hay otro que me gustó mucho, que es la de los escudos. Bueno, la historia del... Hoy todos conocemos el escudo de Rosario porque aparece mucho en Sí, prensa, que es en un difusión. un escudo recuperado, el de Exactamente, esta gestión, ¿no? exactamente. Y que se puso en valor y que hace a la identidad de nuestra ciudad, más allá de las cuestiones de gestión, hacia nuestra identidad. El escudo tiene el río, las islas, La lucha obrera. el brazo de Belgrano con Sí, la pensaba en el de bandera. Grandoli, en el de los Carrasco. Bueno, el escudo pasó por años de transformación, hasta que en la década del 60 se llama un concurso y nuestro querido Julio Banzo, junto con el aporte del Marc, el Marc, el del museo. El Museo Julio Marc. Exactamente. Con los aportes académicos y teóricos de él, llegaron a la construcción de este escudo. Y cuando uno entra a la sala, se encuentra con un dispositivo a mitad analógico y mitad digital para que uno pueda ver la evolución de este escudo en el tiempo. Ir hacia adelante, hacia atrás, manipulando una pequeña manivela que está es un juego. Sí, Es y es un una juego, sala porque está lúdica para pensada- los niños. Está también pensada para las infancias. Y bueno, hay dispositivos muy visuales como también con sensores de movimiento, cuestiones que no están estáticas en la Sí, sala. sí. Y también vale la pena decir, y esto, atención a aquellas maestras y maestros que nos escuchan, están los códigos QR, Sí, ¿no? Que uno puede llevarse el material llevarse también. el material en O el ampliar celu la para verlo información. después, Claro, ¿no? claro. Hay mucha información, mucha información sobre la historia de Rosario, porque no es una historia tan sencilla y tan simple, ni tan lineal. Bueno, Exacto. la historia no es lineal, y eso lo sabemos. Trabajaron y- varios historiadores para esta muestra. Sí, sí. Muchos. Primero Y los ya en el historia- museo y los tenemos... historiadores del equipo. Los historiadores del equipo del museo son compañeras y compañeros maravillosos que hacen su aporte teórico, pero nosotros también sabemos que en las ciencias sociales y sobre todo en la historia hay especialistas en períodos, y ahí convocamos al CONICET, que nos acompañaron, pero desde un primer momento para darnos el sustento teórico, sobre todo en ese primer periodo que es el periodo de la Rosario colonial desconocida, ¿no? Claro. Que es un periodo muy cortito. No tan cortito, pero que es un periodo del cual hay poco material, y los investigadores de aquí nos han dado una mano increíble para poder elaborar esta propuesta. Yo Darío preguntaba el otro día sobre un cuadro que está en la sala de los escudos, que es el Belgrano como un rompecabezas, Sí. parece ser, ¿no? ¿Ese fue hecho especialmente para esta muestra? Ese se hizo también con el equipo del museo. Hay dos compañeros Sí. del departamento de archivos, De archivos fotográficos, Eduardo sí. Quintil y Ignacio Lardizábal, trabajaron en la elaboración, Se eligieron- de esa imagen. Claro, son retratos de Belgrano que componen una cara de Belgrano.
Claro. O Y sea, Belgrano compuesto por retratos de Belgrano. Exacto, cuando vos lo ves de lejos, lo ves como un rostro. Como un rostro, y cuando te acercás ves como esa partecita. Todo un trabajo de digitalización Sí. de Hermoso. imagen minuciosa, y que está también puesto en la sala. Nosotros jugamos mucho, o por lo menos nos propusimos con Rol y el equipo, que todas las muestras tengan el cruce de lenguajes, que haya el aporte del lenguaje dramático, de las artes visuales, de la literatura, que la historia y la vida cotidiana de Rosario puede estar atravesada de los múltiples lenguajes. Y esto, bueno, es una posibilidad. En esa misma sala también te encontrás con una obra que es increíble y que es patrimonio del museo, como una litografía de Fleuti, Sí. que la llevamos a una escala enorme y que también con ayuda Impacta. de procesos digitales, los objetos que están en esa imagen, que estuvieron por años estáticas, adquieren movimiento. Y eso es precioso, porque vos entras a la sala y está todo fijo, pero una vez que transponés la parte en que están los sensores, empiezan a moverse suavemente los barcos y aparecen pájaros. No, en serio, invitamos a la gente que vayan porque me parece que es una muestra totalmente innovadora, Sí. ¿no? Sale de lo estático del museo y además hay un cruce de disciplinas. Videomapping, o sea, hay todo lo que se reconstruyó con videomapping. Videomapping que es impacta muy muchísimo. Impactante, sí. O sea, si bien ya estamos un poco más acostumbrados a ese lenguaje. Pero acá está pero todo junto al servicio de... Claro, exactamente. Es como, en eso creo que hay una buena... Y también pantallas donde uno puede recorrer libros, Exacto. están los códigos QR y las salas, digamos la sala dramática, la sala de las radios y de las fotos animadas, son espacios, capas, ¿no? son capas. Que van construyendo esa narrativa tan linda. Y también nos ha pasado con las muestras que por ahí llega gente al museo y me decía, yo nunca vine a este museo. Claro. Y gente que vive, me dice, yo hace 40, 50 años que vivo y no había venido nunca al museo. Yo creo que esta muestra va a atraer también a mucho público nuevo, más allá de Porque la de gente jóvenes. cree por ahí que el Museo de la Ciudad tiene aquellas cosas del pasado de la Exacto. ciudad, no de las familias. Esto de, uy, mira eso que tenés ahí es re viejo, llévalo al Museo de la Ciudad. ¿Viste esa frase? Sí. ¿No? Ocurre Ahí- frecuentemente. Van y dice, Sí, tuk sí. tuk, tengo acá. Sí, que por supuesto, para el Que museo todo del- se tiene en cuenta y se evalúa, digamos. Bueno, ¿no? de hecho Obviamente. ustedes sacan Sí, provecho sí, de los- esos objetos sí. para estas muestras. Los Sí, sí, objetos que claro. están ahí forman parte de eso. Nosotros decimos, la ciudad de Rosario tiene muchos museos y dos museos importantísimos. El Julio Marc, que tiene una colección impresionante de la historia de nuestra ciudad y de más allá, de la región. De la región. y del país. Trasciende las fronteras, una colección impresionante. Y el Museo de la Ciudad es un museo que está ahí, somos hermanos, somos uno de los más pequeños, de los hermanos más pequeños, pero que tiene la particularidad de contar la historia de Rosario y la vida cotidiana. Claro. Por eso las puertas del museo sí están abiertas para que las vecinas y los vecinos se acerquen con sus inquietudes, porque para uno un objeto valioso es una carta, un pañuelo, una fotografía, y no tiene que ser la capa de Manuel Belgrano ni el tintero de Sarmiento. Cada uno de estos objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana son valiosos y también son valiosos para el Museo de la Ciudad, porque es la historia y la vida cotidiana. Y la vida cotidiana está hecha de eso, de las vecinas y los vecinos, las niñas y los niños, los jóvenes y los adolescentes. Y aportan datos. Tal cual. Y dentro de 100 años tal vez digan, ¿cómo se vestía la gente en el 2025? ¿Qué medios de comunicación utilizaban? Y pasa eso de la identificación, ¿no? Cuando en las muestras, por lo general, la gente va y dice, ay, por ejemplo, las radios. Sí. En mi casa había una radio. Entonces es como también reconstruir un poco la historia de cada uno, de la mirada del visitante. Sí. Como Y que- también que es una muestra me animo a decir, con mucha belleza. Sí, Claro. quedó una muestra muy atractiva. Muy atractiva. Ahora hay que prepararse porque seguramente también vamos a tener, ahora vienen vacaciones de invierno, tenemos la muestra de Chachi Verona en el invernadero que Precioso que espacio está hermosa también. también y va a estar hasta fines de vacaciones de invierno, así que aprovechamos para la gente que todavía no la fue a conocer. Es una linda propuesta.
de Chachi, de nuestro querido Chachi Verona, artista de la ciudad, con unas pavas y cafeteras y cosas intervenidas con plantas que en el invernadero va muy afín. Y después agenda que vamos a tener seguramente de la muestra Orígenes, que van a ser charlas, presentaciones. Estamos con el curso de historia que empezó ayer. Ayer tuvimos en el Monumento a la Bandera el segundo módulo, hoy de recorridas a la mañana. O sea que el museo no solo es la sala del museo, ese espacio invernadero, sino todas las actividades que se van cruzando con la agenda de la ciudad. Tenemos oyentes que dicen, ¿dónde está esa muestra? ¿Dónde está? Sí, mira, y seguramente un oyente que debe ser de la ciudad y que conoce. Que no lo sabe. Sí, claro. En el corazón del Parque de la Independencia, al lado del Rosedal, en diagonal al hipódromo y en diagonal a la ex. Exactamente. Y en diagonal a la ex rural. Ahí, en ese triángulo. Preciosa casita del Museo de la Ciudad. En el Museo de la Ciudad, Orígenes. Después dice, buena charla, dan ganas de hacerme algún escudo viejo de Rosario en una remera. Ah, sí, ¿por qué no? Ya vamos a tener también nuestra tienda en algún momento. Y se está anticipando a una de nuestras propuestas que, bueno, nada, el equipo educativo del museo está elaborando unas acciones ahora para vacaciones de invierno en el que trabajaremos con el escudo de Rosario y el escudo de nuestras propias vidas. Alguien dice, yo soy carpintero, trabajé para la Escuela de Animación haciendo muebles con materiales reciclados de la Isla de los Inventos. Saludos a Jauregui. Esto fue por el 2014. Gente que se va sumando. ¿En qué horario se puede ir? De ahora sábados, domingos y feriados de 10 de la mañana a 18 horas. Y durante la semana a partir de las 14 hasta las 18. Bien, dicen, desde la Cátedra de Arte Latinoamericano de la Facultad de Bellas Artes, un grupo de alumnos producimos obras relacionadas con la ciudad. ¿Cómo podríamos comunicarnos con el museo? Acercándose, entrando en las redes, y las puertas siempre están abiertas. Permanentemente recibimos inquietudes y siempre que dialogue con los contenidos en los que nosotros estamos trabajando, las propuestas son bienvenidas en el caso que las podamos acomodar. @Museo Ciudad es el Instagram. Sí, tienen Twitter también. Sí, pero ahí pueden ya buscarlo como Perfecto. Museo Ciudad. Mirá, Karina, lo que dice. La muestra del Museo de la Ciudad está bárbara, pero voy a ir de nuevo porque había mucho ruido el día de la inauguración. Sí, había mucha gente, Mucha gente, ¿no? Y bueno, mirá la por cantidad supuesto. de mensajes que Fue van entrando. La cantidad de visitantes de ese día fue una grata sorpresa. Grata sorpresa en el sentido, ya la muestra anterior también, al museo viene. Pero era verano, sí. y teníamos en la calle, en el mucho exterior. Ese día teníamos muchas combinaciones, porque mientras nosotros estábamos inaugurando Orígenes, en el complejo astronómico estaban inaugurando el experimental, el museo experimental, así que había mucha gente en el museo experimental. Sí. Se va distribuyendo la ciudadanía para visitar Sí, los muchas espacios cosas en la culturales. ciudad, ¿no? Así es. Bueno, y Hay mensajes que decir que van entrando. a partir del martes ya pueden ir en el horario de la tarde, de 14 a 18, como dijo Ricardo, y los fines de semana, recordamos también, de 10 a 18 horas, o sea que mañana hay extenso. elecciones, ¿qué Mañana pasa con elecciones, nosotros? Mañana están todos no. cerrados Está los lugares, cerrado. pero hoy hasta las 18. Hoy pueden tienen ir, tiempo, sí. y por eso la muestra va a estar bastante tiempo, supongo, así que tienen que aprovechar. Tienen Bien. que ir, y es una muestra para ver más de una vez, te digo, de la gente que al menos hoy recibimos ahí en el museo, que decía, qué lindo, que me voy feliz, pero voy a volver porque quiero traer a mi hijo, quiero traer a... es una muestra para compartir. Bien, y también me parece que algunos de los trabajos que armaron especialmente van a quedar después dando vueltas en plataformas, ¿no? Seguramente, sí, seguramente. Ahora es todo muy hay que nuevo. verlos ahí, fueron Exacto. pensados para ese espacio. Sí, nos preguntaron eso justo el día de la inauguración, si iba a estar subido el material. Sí, algunas cosas ya Pasa que no es lo mismo. No es lo mismo entrar a un cuadro, a un cuarto donde porque tenés es una experiencia. 5 actores Tal cual, es una diseminados en el experiencia. espacio dialogando entre ellos, ¿no? Nosotros proponemos nuestras narrativas que sean una verdadera experiencia, como plantea Rolly, ¿no? Que sea una experiencia para los sentidos. No solo los objetos, que amamos los objetos y que están puestos en sala, pero que puedan escuchar los sonidos del puerto, del ferrocarril, sentir los aromas. La muestra anterior tenía también mucho eso de los aromas de las rosas y del parque. Bueno, es una experiencia para los sentidos. Excelente la muestra del Museo de la Ciudad
Dice alguien por acá que la fue a ver de quién se trata. Nicolás. Muy bien, Bueno, muchos mensajes han llegado, ¿eh? buenísimo. Y invitamos también que vayan, que aprovechen, porque vale la pena, y el cruce de patrimonio cultural. Gracias por el espacio y qué lindo que hayas podido ir a la inauguración, porque también esta nota o este encuentro también tiene otra mirada, ¿no? Desde que vos pudiste también apreciar un poco la propuesta, entonces está muy Sí, bueno. preguntando desde lo que te impactó a vos Claro, que viste, ¿no? tal cual. Claro, está bueno. Así Bueno, que cualquier cosa le preguntan a Diver. muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos por tu Seguramente van a tener actividad para vacaciones de invierno también. Sí, visitas mediadas, los parques explorados, que también son como una marca del museo, con el equipo de educación, que se hace Y todo un siempre recorrido también por el parque. participan de la calle recreativa. Sí, tal los cual, domingos siempre, tal cual. ahí. Siempre. Bien. Bueno, lo tenemos a Fantoni esperando, así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, Ricardo Valquinta, director del Museo de la Ciudad, Rolly Lojiudich, gestor cultural y coordinador de esta muestra en el precioso Museo de la Ciudad del Parque Independencia. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.